Hola, el tema para exponer el día de hoy es piezoeléctricos de película delgada para memes. Como introducción del tema, sabemos que el campo de los memes es muy amplio para trabajos de todo tipo, tanto trabajos en la medicina como en ámbitos electrónicos y demás. Muy bien, primero que todo e importante, sabemos que para obtener técnicas a través de los memes, es relativamente sencillo que se pueden implementar estructurando resonantes de alta frecuencia. Esto con el fin de poder detectar anomalías en todo tipo de materiales. Es importante, claro, que también son materiales piezoeléctricos. Llegan a ser integrados como películas que finalmente son delgadas en los memes con el fin de que estos sean interesantes y sean sensores de bajo potencial o de baja energía. Otra cosa importante es que los sensores piezoeléctricos que están relacionados con esto no requieren alimentación por sí mismos, aunque en algunos casos cualquier componente electrónico asociado como lo que son amplificadores de carga, por ejemplo, necesitan alimentación. Como resultado, los MEMS piezoeléctricos son interesantes para sensores de bajo consumo de energía. Además, claro, en situaciones en las que el sensor funciona solo de forma intermitente, también es posible visualizar el uso de cualquier sensor en un entorno mecánicamente ruidoso, como lo que son una fuente de alimentación, ejemplo, baterías de 6 volts, por ejemplo. Ba- Coeficiente piezoeléctricos importantes en MEMS. El parámetro necesario para describir el efecto piezoeléctrico es el tensor de deformación. La piezoelectricidad se puede definir como la capacidad que tienen los materiales para generar energía, ya sea mediante que se pulsen, se compriman o se activen. En la pantalla podemos apreciar unas ecuaciones. Estas nos van a describir los llamados efectos directos. Los coeficientes piezoeléctricos son componentes de un tensor de tercer orden. Estos generalmente corresponden a una matriz que es de 3 por 6 en la notación de tensor simplificada. La piezoelectricidad ocurre en especies cristalinas que no contienen centros de inversión. En la tecnología de MEMS, que es donde nos importa, la mayoría de las películas delgadas piezoeléctricas son policristalinas. El efecto piezoeléctrico se promedia sobre los granos y en este punto es necesario saber distinguir entre los materiales polares ferroeléctricos y no ferroeléctricos. En este caso, los materiales no ferroeléctricos no permiten la reorientación del eje polar. Esto provoca que en el proceso de crecimiento el material debe proporcionar una estructura texturizada que incluya la alineación de la orientación polar en los materiales que son los ferroeléctricos, perdón. El eje polar puede ser reorientado por un campo eléctrico. El principal interés del uso de las películas delgadas piezoeléctricas es excitar las ondas Sau en materiales que no son piezoeléctricos. La principal diferencia entre las películas delgadas y los materiales a granel es que las películas delgadas se utilizan en estructuras compuestas donde las propiedades elásticas generales suelen estar determinadas por otras partes de la estructura en otra parte que podría ser como un cantilever. Muy bien, el tema siguiente a presentar es el AIN y el ZNO, o mejor conocidos como nitruro de aluminio y óxido de zinc. Muy bien, empecemos por estos dos temas que son muy interesantes y empezamos principalmente con algunas características básicas de estos dos materiales. Primero que todo, ambos materiales están estructurados por un material llamado glutita, un material que ayuda a que sean buenos materiales piezoeléctricos. También estos dos materiales muestran lo que es una buena respuesta piezoeléctrica,
con ambos materiales, como se comentaba, presentan una buena respuesta piezoeléctrica. El óxido de zinc se deposita preferentemente a temperatura ambiente. Hablamos de una temperatura muy baja comparado con lo que es el otro material, el de aluminio, que necesita temperatura un poco más alta, temperaturas que llegan aproximadamente de entre los 100 a los 900 grados. De hecho, la siguiente característica está relacionada a eso. Vemos que el AIM no presenta problemas de conductividad, es una ventaja. Y se informa que las buenas películas crecen entre lo que son 100 y 900 grados centígrados, lo cual es una temperatura conveniente para las herramientas de pulverización catódica, así como para lo que son aplicaciones en el rango de lo que son 200 a 400 grados centígrados. Sabemos que el óxido de zinc tiene lo que son dos ventajas. La primera y más importante es compatible con la tecnología de semiconductores de silicio vistas en clase. También sabemos que mientras el óxido de zinc como ion de rápida difusión es problemático, el óxido de aluminio es un material de gran banda prohibida. ¿A qué me refiero con esto? Que cuenta con un buen potencial eléctrico, 6 electronvolts, y cuentan con lo que es una gran resistividad a todo este tipo de cosas. Comparado al óxido de zinc es un poco mejor este material, ya que el óxido presenta un voltaje menor, por ende pasa a ser lo que es un semiconductor y con los riesgos inertes de que esta estequiometría fuera de lugar puede conducir a lo que es el dopaje, por ejemplo, los intersticiales del óxido de zinc. Y esa sería la información más básica de estos materiales. Hablando específicamente de las películas delgadas ferroeléctricas, se hace en el artículo especial mención de que siempre se busca maximizar el coeficiente piezoeléctrico. Esto debido a que se logran dos cosas. Número uno, se reduce el voltaje de activación por parte de los MEMS y a su vez en estos mismos hay un aumento en la velocidad y la sensibilidad de estos, por lo que en aquellos MEMS en los que se requieran mayores cantidades de coeficiente piezoeléctrico se opta por materiales ferroeléctricos, pero a su vez estos conllevan una desventaja que sería asociada a la complejidad de la composición del actuador. De ahí que se busquen nuevas rutas en las que en efecto se logre este objetivo, pero a través de diferentes parámetros en los que se pueda comprobar cuáles son los más viables a fin de conocer más esta área de oportunidad. Se enfatizan en dos tipos de variables. El primero sería la velocidad de temperatura de transición y el segundo sería la variable morfotrípica, que sería, bueno, que vendrían a ser dos variables en las que se toman en consideración al momento de el ensamble o la realización de los MEMS. A su vez, mencionar que los materiales ferroeléctricos toman especial importancia en este tipo de ámbitos debido a que estos, al estar en un campo eléctrico en contacto con monocristales, se obtiene un estímulo en el que se consigue de alguna forma esta activación debido a su comportamiento bipolar. Asimismo, mencionar que en el artículo se hace mención de películas delgadas intrínsecas y extrínsecas. Las extrínsecas se hace especial mención en que estas tienen su coeficiente piezoeléctrico baja considerablemente en materiales a granel, pero asimismo en materiales intrínsecos esta misma orientación eh, cambia demasiado. Es decir, en los materiales a granel estaban al azar, orientadas al azar, y en los materiales intrínsecos asimismo estaban al azar, pero a su vez se comprobó que dependiendo de la orientación es como se modificaban muchas de sus propiedades. Y es interesante analizar esto porque nos permite comparar y analizar dentro de este ámbito qué tan importante es la orientación dentro de las películas delgadas ferroeléctricas. La orientación se puede controlar asimismo con la velocidad de calentamiento, la elección de sustrato, entre otros factores, pero principalmente mencionar que las Continuando con la presentación, la fase morfotrópica es una región en el diagrama de la fase de los materiales piezoeléctricos en la que coexisten dos fases de simetría cristalina diferente, pero con propiedades eléctricas y mecánicas muy similares. En el artículo se mencionan los límites de la fase morfotrópica como los límites de la fase tetragonal y la fase rómbica.
estos coexisten en el mismo material piezoeléctrico. Los autores explican que estos límites se definen por la relación de parámetros de red de las dos fases y están determinadas uh, por la concentración de dopantes en el material, eh, ya que el límite inferior de la fase morfotrópica corresponde a la concentración del dopante en la que se produce la transición de la fase tetragonal a la fase rómbica, mientras que el límite superior corresponde a la concentración de dopantes en la que se produce la transición inversa de la fase rómbica en a la fase tetragonal. Es como tener dos placas y a pesar de que son del mismo material, van a tener distintas, un distinto arreglo cristalino en cada una de estas piezas. Y a pesar de eso, van a seguir teniendo la misma Hola, yo voy a explicar acerca del efecto de la orientación de las películas. Las películas delgadas estructuradas de perovskita, que la perovskita es una aleación de trióxido de titanio con calcio. Cuando estas películas se exponen a tensiones de tracción, que es cuando el material o la película se estira, al momento de ser enfriadas, sus vectores polares se orientan casi paralelamente a las orientaciones del sustrato. Sin embargo, en los esfuerzos de compresión, cuando se comprimen estas películas, las orientaciones tienden a ser casi perpendiculares, o sea, a 90 o cercano a 90 grados sobre las orientaciones del sustrato. Estas son respuestas piezoeléctricas transversales en películas PZT, que PZT es titanato de circonato de plomo, texturizadas en orientaciones 111 y 100 en función de la composición. La composición quiere decir de que el PZT tiene una composición de circonio con circonio más titanio, es decir, 30 veces circonio y 70 veces circonio más titanio. Esto se va a repetir conforme a sus diversas composiciones, que sería 40-60, 45-55, etc. Estas demuestran una respuesta piezoeléctrica, que es esta de aquí. Si el material que mayor respuesta presenta es la de 53-47 de circonio con circonio de titanio. Estos son campos eléctricos con la polarización, esto quiere decir la orientación cristalina conforme al material o en la composición de PyBN, que es fósforo, iterbio y nitrógeno, con el platino. Estas son películas delgadas de PZT en comparación con valores de cerámica a granel. La cerámica a granel sería, por ejemplo, el 3203 HD Motorola y el Berlin Kurz PZT Ceramics, que sería el PZT con el cerámica. De manera general, los materiales piezoeléctricos nos ofrecen una mejor versión para poder suplantar a las energías que normalmente ahora utilizamos. Quizá con un mejor enfoque, en un futuro podremos obtener más de estos materiales. Como conclusión del tema, entendemos cómo se le dan muchos usos a los materiales piezoeléctricos, en este caso en los MEMS. Observamos en el artículo el estado actual de las películas delgadas piezoeléctricas para el uso de los mismos. Además de esto, sabemos que para los últimos 15 años se logró lo que es un progreso considerable en la optimización de las condiciones de la deposición de los materiales de las películas delgadas y ayuda a mejorar lo que es la actividad piezoeléctrica disponible. También sabemos que el control del proceso de crecimiento es esencial en los materiales que están estructurados de ursita, el material que se mencionó al inicio de la exposición, ya que la dirección de polarización no se puede cambiar después de que se haya hecho la deposición.
Estos materiales resultantes muestran lo que es una buena estabilidad a la temperatura y la respuesta, junto con coeficientes piezoeléctricos más pequeños. Sería lo más importante del tema y sería una de las conclusiones. Muchas gracias. Buena tarde. Podemos mejorarlas y optimizarlas, pero esto gracias a la orientación en la que se estén. Por ello, si se quiere buscar la mejor orientación en medida de lo posible, lo mejor es optar por diferentes variables que nos permitan verificar cuál es la más competente o la más adecuada para lo que buscamos hacer. Como conclusión, los límites de fase morfotrópica en materiales piezoeléctricos se refieren a los límites que coexisten las fases con simetría cristalina diferente, pero con propiedades eléctricas y mecánicas diferentes. También los límites están determinados por la concentración del material y son importantes porque tienen una alta susceptibilidad piezoeléctrica y la capacidad de ajustar la concentración de dopantes para controlar sus límites de fase morfotrópica permite optimizar las propiedades piezoeléctricas de los materiales para pues una gran variedad de aplicaciones de los MEMS. Y como conclusión individual, la orientación cristalina de las películas sí posee un gran efecto en ciertas películas, ya sea en su composición 50-50 o 40-60 y etcétera, ya que aumentan las propiedades piezoeléctricas, ya que por ejemplo se encuentran altos coeficientes piezoeléctricos en películas con orientación 001, que serían en un sustrato de silicio con platino.